Hebreos capítulo 4, el versículo 1 al 11 dice así, la bendita palabra del Señor. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Era la posesión de un territorio, entrar en la tierra prometida, consolidarse como una nación grande, fuerte, prosperar y reinar en esa tierra libre de enemigos, el cumplimiento pleno de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Era ese el reposo, el descanso de su esfuerzo y librarse del temor de sus enemigos al poseer ese territorio, el final de la meta de su peregrinaje. Eran esas bendiciones terrenales prometidas por Dios a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, el clímax de las promesas de Dios para los suyos bajo el Antiguo Testamento. La respuesta es no. La carta a los hebreos tiene el propósito de mostrar que el cumplimiento pleno de esas promesas es Cristo. Que cada aspecto del antiguo pacto, lo que el apóstol Pablo llama los pactos de la promesa, se cumplen en Cristo. Y no es diferente con la promesa de heredar una tierra en la que entrarían en su reposo, en el descanso de Dios. En el sermón de esta mañana hablaremos del significado del reposo de Dios, de la entrada al verdadero reposo, del cual nos habla este texto de Hebreos 4, 1 al 11. Texto que, por cierto, ya expusimos en el sermón anterior, dedicándonos específicamente a la vigencia de la promesa de entrar en el reposo y la vigencia de la advertencia de no entrar en él. Pero en donde advertimos que íbamos a apartar este sermón para dedicarnos a este tema del reposo de Dios, del significado de entrar en su reposo. La predicación expositiva, que es precisamente uno de los distintivos de nuestras iglesias, de las iglesias reformadas, de las iglesias históricas y confesionales, trae la enorme bendición de que no se pasa por alto la predicación de todo el consejo de Dios.
No se escogen algunos pasajes o se piensa en la predicación para ver qué será lo que puedo decirles a la congregación, sino que se expone toda la palabra del Señor. Pero requiere, ante esa bendición, también la persistencia de los hermanos de la iglesia local de guardar el día del Señor congregándose y escuchando el mensaje, para que así como en el mensaje de esta mañana se pueda entender con mayor peso habiendo tenido la exposición pasada. El texto de Hebreos 4, 1 al 11, en su propósito primordial, mostrar la vigencia de que aún se puede entrar en el reposo de Dios, o la advertencia de no entrar en él, ya fue dada en el sermón anterior. Pero dicho esto, hermanos, vamos entonces a enfocarnos en el tema del reposo de Dios. ¿Qué significa el reposo de Dios? Entrar en su reposo. Así que entremos en materia viendo las diferentes referencias que nos ofrece este texto con respecto al reposo de Dios. Ese va a ser el derrotero, este va a ser el camino a seguir. Vamos a ver en este texto de Hebreos 4, 1 al 11, las diferentes referencias que se nos ofrece con respecto a este tema de el reposo de Dios. Iniciemos entonces viendo la primera referencia. Leamos una vez más versículo 1 al 2, Hebreos 4, 1 al 2. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La referencia primaria que se hace aquí en este texto de entrar al reposo es entrar al reposo de Canaán. Es la entrada a la tierra prometida. Cuando el escritor de Hebreos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, cita el Salmo 95, que es un salmo escrito por David, es evidente que el rey David está hablando de la entrada por parte del pueblo que fue sacado con mano poderosa de Egipto a la tierra prometida. Hebreos 3, versículos 7 al 11, dice, aquí el escritor de Hebreos cita el Salmo 95 de David, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí empieza a citar el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que entrar en el reposo es una expresión tomada de las mismas sagradas escrituras del Antiguo Testamento y es con referencia a entrar a Canaán. Vayamos por favor, sin perder nuestro texto de estudio, a Deuteronomio capítulo 12, versículo 9. Deuteronomio capítulo 12, versículo 9. Y te voy a dar el contexto mientras lo buscas y leamos el texto. En Deuteronomio 12, 9, en todo el capítulo 12, Moisés está dando instrucciones de lo que ellos deben hacer cuando entren a poseer la tierra. Están allí próximos a entrar. Han venido recorriendo todo el desierto y están próximos a entrar. Y Moisés da entonces estas instrucciones. Ellos deben destruir todo lugar de culto idolátrico que se encuentra a lo largo de ese territorio que van a entrar. Y les ordena que cuando ellos estén allí establecidos, no rendirán culto a Dios en cualquier parte, sino que deberán ir al lugar que Dios escoja en una de las tribus y allí ofrecer adoración y alegrarse delante de Él. Y es enfático en ordenarles que no harán esto en cualquier lugar que vieren. Este no es un detalle menor,
Pero entendiendo entonces el contexto, leamos esa referencia primaria de entrar a Canaán como entrar al reposo. Deuteronomio 12, 9 al 10 dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo. Le está diciendo Moisés al pueblo: no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y habitaréis seguros. Quisiera que leyéramos un aspecto como el que acabo de resumir, pero leído ya allí directamente, que no es menor, y es el aspecto de que entrar a Canaán es entrar en el reposo, están íntimamente ligados. Pero este aspecto de que cuando entren allí, después de destruir todo lugar de idolatría, deben ofrecer adoración a Dios, pero en un lugar específico se habla de un aspecto cultico, donde se deben alegrar en la presencia de Dios en el lugar que Dios les diga. Deuteronomio 12, hay dos textos, tanto del 4 al 7, pero leamos el más breve, que es del 11 al 12. Dice así: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. Y el 13: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Esa parte quisiera dejarla allí porque es un aspecto importante. Más adelante entenderás por qué. Así que entrar al reposo en esta primera referencia es entrar a Canaán. Aproximadamente 14 años después de haber ya tomado la tierra, 7 de haberla repartido entre las tribus, Josué dirige su primer discurso de despedida. Él ya se siente anciano y hace un discurso al pueblo. Ese discurso es introducido en la palabra del Señor de esta manera, para que confirmemos que la entrada a Canaán es una referencia directa a la entrada al reposo. Leo el texto y después digo su ubicación. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, y continúa narrando cuál fue ese discurso. Eso está en Josué 23:1. Así que entrar a Canaán, entrar en la tierra prometida y tener el reposo de Dios son expresiones que están unidas. Era llegar al lugar donde estaría su hogar, donde ellos culminarían su trabajo, o sea, su esfuerzo de llegar allí después de atravesar el desierto para finalmente ser librado de las hostilidades de sus enemigos. Allí habitarían seguros y Dios mismo escogería un lugar de entre las tribus de Israel donde ser adorado. Y esto es muy importante porque ese lugar entonces representaría el lugar de culto, donde Él les llama a que ofrezcan todo lo que Él ha establecido en su palabra en culto, pero dice algo muy importante: que allí se alegrarían ellos, el pueblo, en su presencia. Entrar al reposo de Dios, entendiéndolo como esta entrada primaria de entrar a Canaán, en la tierra prometida, finalmente significaba un entrar a un estado de plenitud, de paz, de descanso de su esfuerzo, y donde el culto y la adoración gozosa que Dios establecería en un lugar especial les iba a señalar a ellos esto tan importante, su intimidad con Dios. Por eso el llamado de que allí se alegrarían ellos y sus hijas y sus hijos
entrarían a la presencia misma de Dios en el culto público. Esto es lo que significa. Pero aunque la generación que vino después de aquella que por incredulidad murió en el desierto sin entrar en el reposo, esa generación que vino después sí entró en la tierra prometida. Sin embargo, aunque entró a Canaán, aunque entró a la tierra prometida, con todo lo que hemos visto que significa, eso no quiso decir que realmente hubiesen entrado en el reposo de Dios. Ese pueblo duro de cerviz tal vez entró en la tierra, disfrutó de sus beneficios, muy probablemente disfrutó de la bendición de ser librado del asedio de sus enemigos, pero la gran mayoría de ellos no experimentaron la realidad superior a la que apuntaba a entrar a esta tierra, el reposo de Dios. El reposo de Dios en el que solo se accede mediante la fe. De allí que el llamado de David, 400 años después de haber entrado en la tierra, y el cual es citado por el escritor de Hebreos cuando cita el Salmo 95, sea a no endurecer sus corazones si aún están escuchando la voz de Dios. No endurecer sus corazones y así entonces no entrar en el reposo de Dios, al igual que no entró la generación en el desierto por incredulidad. ¿Cuál es entonces la referencia primaria de entrar en el reposo de Dios? ¿Entrar a qué? A Canaán. ¿Entrar a qué? A la tierra prometida. ¿Y qué significaba? Muy bien, ya vimos lo que significaba, pero entrar físicamente en esa tierra no les significó a muchos entrar en el reposo de Dios. ¿Pero por qué? Si entraron en la tierra prometida. Es precisamente lo que estamos viendo. Estamos viendo cada una de las referencias del reposo de Dios para ir subiendo en la intensidad de la realidad espiritual de lo que entrar en un territorio realmente significaba. Ahora, el autor inspirado, al continuar con su argumento de la vigencia de entrar en el reposo, introduce otra referencia en cuanto al reposo distinta a esta, y es un reposo que uno dice, bueno, pero ¿por qué lo menciona aquí? Está hablando del reposo de Dios, o cita el reposo de Dios que tuvo en el séptimo día después de su creación. Leámoslo, Hebreos 4, versículo 3 al 4. Dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Eso hace parte del Salmo 95. Pero mira lo que dice a continuación: aunque las obras suyas, hablando de las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué está haciendo el escritor bíblico inspirado? El escritor de Hebreos está vinculando los pasajes del Salmo 95 con el descanso divino del que se nos habla en el relato de la creación en Génesis 2. Y con esto, mis amados hermanos, lo que está haciendo es que está introduciendo un nivel más del significado de entrar en el reposo de Dios. Vayamos por favor a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, sin perder el texto de estudio. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó
el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El relato de la creación de Dios de todas las cosas en 7 días, reposando en el séptimo día, bendiciéndolo y santificándolo, es de la mayor importancia en la revelación divina de Dios, la revelación divina de sí mismo y de su voluntad. Hermanos, volúmenes enteros de teología propia han sido escritos reflexionando desde este relato de la creación sobre la eternidad de Dios, la trascendencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la existencia de Dios, la sabiduría divina, incluso la revelación que Dios da de sí mismo en todo lo creado, la revelación general, en fin. Pero la obra de creación en 7 días, 6 días del trabajo divino en la creación y el séptimo de reposo de Dios, donde bendice y santifica ese día, claramente tiene un propósito en el hombre. Dios pudo hacer su obra de creación de manera instantánea. Y por supuesto que Él no necesitaba descansar como si hubiese quedado agotado de su labor. Él es omnipotente. 7 días en los que en 6 realiza su trabajo de la creación y en el séptimo reposa, bendiciéndolo y santificándolo, es un modelo para el hombre. En la narración bíblica, inmediatamente después de esta declaración, al inicio de Génesis 2, ¿qué sigue? El escritor inspirado pasa a enfocarse, Moisés pasa a enfocarse en la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios significa que Él representa a Dios, que Él debe ser como Dios, representándolo en su carácter santo. En Génesis 1 vemos que Dios crea al hombre a su imagen de Dios. Varón y hembra los creó y los bendice y les dice: fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y en Génesis 2, cuando se enfoca en la creación del hombre, inmediatamente después del inicio del capítulo, donde vemos el propio modelo de Dios de trabajar 6 días y reposar en uno, leemos lo siguiente: que Dios planta un huerto en el Edén, pone el hombre allí, establece su pacto con él, donde el hombre debía obedecerle, le da a su mujer, creada de su propia carne, y allí el mandato que Dios le da, el trabajo de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla, da inicio. Este mandato del trabajo y el reposo es una ley, una ordenanza de la creación incorporada con el propio modelo de Dios en el principio de trabajar 6 días y reposar en uno. El hombre debía entonces hacer lo que Dios le había encomendado y entrar en ese reposo de adoración de Dios, del cual Él mismo, en la misma creación y en su reposo, pone como modelo para el hombre. Ahora, mucho podríamos decir sobre este mandamiento moral, esta ley de la naturaleza que Dios da al hombre desde su creación, de guardar un día de reposo sagrado dedicado a la adoración y al descansar de su trabajo. Y lo que después ya es estipulado con otros detalles como un mandamiento positivo que Dios establece en su palabra bajo el antiguo pacto y después bajo el nuevo pacto.
Mucho podríamos hablar. El primer aspecto, y en este solamente me quedo para no desviarme del contexto, del texto que estamos tratando, es que esto fue sembrado como la ley natural en el corazón del hombre, en todos los hombres. Tiene el propósito de que todos los hombres sepan que tienen una dependencia de Dios, que tienen una labor que hacer, pero que desligados de Dios no tiene sentido su existencia. Por eso guardar el día de la adoración por Dios está escrito como ley moral en el corazón de los hombres. Aún los que no tienen la revelación particular de las Escrituras en sus culturas lo guardan. Es algo sembrado por Dios, donde muestra que la criatura, sin ser dependiente de Dios y sin una unidad con Él en intimidad, pues su existencia no tiene sentido. Pero aquí, para no desligarnos de nuestro texto, vamos a quedarnos en un detalle que no he mencionado, de ese séptimo día del reposo divino en Génesis 2, que está citando el escritor de Hebreos. Este es el detalle. Ese séptimo día no cierra con la cláusula que cierran todos los otros días de la creación. Y fue la tarde y la mañana del día tal. ¿Y qué es lo que enseña esto? Esto lo que enseña es que el reposo de Dios continúa, que el reposo de Dios es una realidad presente. Y es una realidad que ha estado disponible desde que Dios finalizó su obra de creación. Esta es una realidad que atañe al hombre como su criatura a imagen y semejanza. En el Edén, el hombre debía cumplir su trabajo, obedecer el pacto de Dios que Dios estableció con él. Él debía disfrutar, ojo, porque este es el punto, disfrutar de la intimidad con Dios en ese huerto, donde Dios le daba abundancia, favor, paz, y tenía la presencia de Dios en medio de él, en ese huerto, en ese templo que él debía expandir llenando la tierra. Pero ¿qué pasó? Su desobediencia, el pecado por causa de él, fue expulsado de ese huerto, de la presencia de Dios, de ese templo en donde con alegría tenía intimidad con Dios en adoración. Nunca más entraría a ese lugar, a ese huerto, a esa presencia de Dios donde tendría paz, abundancia, tranquilidad, intimidad con Dios por ese camino de sus obras. Ya el hombre había fallado en Adán. Y la narración de esa expulsión de la presencia de Dios, de ese huerto, de esa tierra especial, de la presencia de Dios en medio de él, es tristísima. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No ingresaría nunca más a ese lugar, a ese huerto, a ese Edén, a esa tierra donde tenía abundancia, paz y seguridad e intimidad con Dios en su culto a Dios por el camino de las obras. Pero, y estos son de los peros benditos que están en la palabra del Señor, la citación que se hace del Salmo 95, cuando David llama a venir a la adoración genuina diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas sus corazones. Y la citación del reposo de Dios, en el que aún continúa y al que alude al citar Génesis 2, tiene el propósito de reiterar
que aunque por ese camino el hombre nunca más podrá entrar en un descanso para sus almas a través de sus obras, hay una disponibilidad de entrar nuevamente en una relación con Dios, de entrar en su presencia bajo su favor y alegrarse en Él. Esto es lo que está haciendo el escritor bíblico al citar el Salmo 95 y al citar el día de reposo en ese séptimo día que no tiene fin. George Guthrie al respecto dice: el reposo del que habla el Salmo está disponible para la generación del desierto y de hecho existía desde la creación del mundo. En otras palabras, el hecho que no entraran no se debió a que el reposo no estuviera disponible. Y continúa diciendo, la cita de Hebreos 4:3b al 4 señala que el descanso de Dios fue iniciado con la fundación del mundo. Por lo tanto, el descanso del que habla el Salmo no debe pensarse como limitado al tiempo durante el cual el pueblo de Israel debía entrar en la tierra prometida. Más bien, es un descanso que trasciende cualquier tiempo. Y en el mismo sentido, F.F. Bruce dice: no fue porque el reposo de Dios aún no estuviera disponible para ellos que la generación de israelitas del desierto no consiguió entrar en él. Había estado disponible desde que la obra de la creación había finalizado. Mis amados hermanos, y este es el paso donde quisiera que avanzáramos en nuestro entendimiento de qué significa entrar en el reposo de Dios. La referencia primaria es entrar a Canaán. La referencia primaria claramente es entrar a un territorio y entonces recibir todas estas expresiones de bendiciones que se nos da aquí. Pero cuando se cita el Salmo 95 haciendo un llamado a personas que ya vivían en la tierra, 400 años hace que en el tiempo de David ya habían poseído la tierra y ya la habían distribuido. Y David les dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como esa generación del desierto. Y entonces no pudieron entrar. Y citar Génesis 2, donde se está mencionando el día séptimo, que nos habla de un día que no termina. Esto es la noticia de que hay la disponibilidad de entrar en un lugar que nos significa descanso, paz, reposo, intimidad, alegría con Dios en la adoración, sabiéndonos entonces nuevamente reconciliados. Mira, la promesa hecha a Abraham de entrar a una tierra prometida, a Canaán, que cuando tú ves las descripciones geográficas que se dan en Génesis de dónde se encontraba en el huerto del Edén, te das cuenta de que allí hay una coincidencia que para nada es accidental, coinciden. El pastor Pablo Andrés, exponiendo sobre Génesis, nos habló de esto al respecto en una predicación anterior. Esa promesa hecha a Abraham es la promesa de entrar nuevamente en el lugar de la presencia de Dios. Es la promesa de volver a ese reposo de Dios tipificado en Canaán, en la tierra prometida, en ese regresar al huerto, pero no por ese camino de las obras en el que fallamos, sino ahora por medio de la fe en la promesa, y esa promesa es Cristo, aquel que sí cumplió plenamente la voluntad de Dios, y que todo aquel que confía en Él accede nuevamente a esa presencia de intimidad con Dios que está disponible desde el principio de la creación. ¿Y por qué está disponible desde el principio de la creación? Mis amados hermanos, porque la criatura, el hombre, creado de imagen y semejanza, desligado de Dios, de su intimidad con Él, no tiene sentido. No tiene sentido. No le queda sino nace
crece, se reproduce y muere, pero ignorante de que si ese fuese su final, sería un final aceptable, ¿o no? Ese no es el final para el que vive, nace, crece, se reproduce y muere desligado de la intimidad con Dios. La palabra del Señor nos habla de que ese final es terrible, con todo el desagrado de Dios por la eternidad. Así que, mis amados hermanos, cuando se nos presentan entonces cada una de estas referencias de qué significa entrar al reposo de Dios, yo quisiera que por lo menos esta congregación fuera creciendo en madurez en su entendimiento de la palabra en el Antiguo Testamento, viéndola a la luz de su cumplimiento, que es Cristo, para que no estés ahorrando tu platica para ir a la tierra prometida, para entonces ahí sí pisar la tierra santa. Y que también fueses librado de las argumentaciones hiladas, de los literalistas, como los dispensacionalistas, que al ver todo esto dice, no, pero se tiene que cumplir, porque es que Dios prometió un territorio con unos límites y nunca se cumplió, y Dios cumple su palabra, o sea que eso tiene que cumplirse hacia futuro. ¿Y dónde está el cumplimiento? La respuesta que ellos dan es, no, porque es que son dos planes distintos, uno para Israel con bendiciones terrenales y otros para la iglesia con bendiciones eternas. No, rompiendo nuevamente al pueblo de Dios la división que fue tumbada por Cristo, los muros de división, donde Él hace de dos un solo pueblo. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, la promesa a Abraham, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, el reposo de Dios de los enemigos, piensa en Cristo y piensa en el único camino para acceder al reposo de tu alma: la fe en el Señor Jesucristo. Michael Sewell escribe: si hay alguna duda que el reposo de Dios se refiere a la salvación y en última instancia al cielo, este pasaje de Hebreos 4 lo aclara. Permítanme puntualizar algo sobre el reposo mismo de Dios antes de pasar al siguiente aspecto sobre el reposo de Dios que aún nos sigue señalando nuestro texto de estudio. Miren, que Dios reposara en el séptimo día no significa inactividad en Dios. Que ese reposo continúe no significa un estado de inactividad en Dios, por decirlo en alguna forma en nuestras palabras. Un ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, un paralelo de qué significa. El Señor Jesucristo, después de sanar a un hombre paralítico en un estanque, el estanque de Betesda, precisamente un día de reposo, le responde a los judíos que lo perseguían y procuraban matarle por hacer esto en el día de reposo, y les dice así: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El reposo de Dios después de su obra creativa acabada, lo que señala es la plenitud de algo consumado, la obra de creación, pero a partir de allí su gobierno soberano y la providencia divina llevando a cabo lo que estableció en sí mismo en su decreto eterno: salvación para los que le dio a Cristo Jesús para la gloria de su nombre y entrar en la eternidad futura. Un paralelo que aún la misma carta a los hebreos nos da con respecto a este reposo de Dios y el reposo de Cristo después de su obra de redención es el que encontramos en Hebreos 1:3, la parte B. Hebreos capítulo 1, versículo 3, la parte B, textos a los que dedicamos varios sermones. Pero antes de leerlo, permíteme recordar las palabras del Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal a su Padre antes de salir a entregarse
para su sacrificio, para la salvación de los suyos. Así en oración, habla con el Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero en Hebreos 1:3 dice, hablando de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su obra de redención, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En su momento, cuando estudiamos este pasaje, vimos que este sentarse, ¿qué es lo que señala? Señala la plenitud de una obra consumada. Ese sentarse a la diestra de la majestad de Cristo tampoco significa inactividad. Lo que sí significa es un estado reinante después de su obra completada. Consumado es, fueron sus últimas palabras en la cruz del Calvario antes de entregar su espíritu. Así que entrar en el reposo de Dios, en el sentido del séptimo día, que no tiene una cláusula que termina, que muestra la disposición para los hombres de entrar en Él. Y como lo vemos complementado por la palabra del Señor, mediante la fe en el Señor Jesucristo, entrar en el reposo de Dios significa salvación en Cristo Jesús. Es probable que tú hayas sido invitado en el día de hoy por una situación de un divorcio, de una quiebra, de una enfermedad, o probablemente tú digas que todo está bien, pero el hombre, sin haber entrado en este reposo de Dios, tiene un gran vacío en su corazón. Es una criatura que no puede tener una existencia a plenitud y en descanso sin cumplir esto para lo que fue diseñada. Estar en intimidad con Dios y en dependencia a Dios. Entrar en el reposo es salvación. Y es probable que Dios en su providencia use todas estas cosas para atraerte buscando una respuesta. Quiero decirte algo, esto es muy doloroso. Un divorcio, una quiebra, una enfermedad terminal, un cáncer, un señalamiento, una amenaza. Pero la mayor tragedia del hombre creado a imagen y semejanza de Dios es haber levantado su puño contra Dios y desligarse de una relación con Él. Entrar en el reposo significa salvación. La noticia hoy a través de su palabra es: aún está disponible. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios reposó de sus obras. En el día séptimo lo bendijo y lo santificó. No ha terminado. Está disponible. Ahora accedemos a Él por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Continuemos con nuestro texto de estudio y leamos la siguiente porción en la que ya nos detuvimos en el sermón anterior, por eso lo vamos a hacer brevemente para después continuar con la siguiente referencia. Hebreos capítulo 4, versículos 5 al 8. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Está citando el Salmo 95. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, esa es la generación del desierto, que dudó de Dios y no tuvo fe y se murió toda en el desierto. Otra vez determina un día, citación del Salmo 95, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es evidente, hermanos,
y brevemente sobre este texto porque ya lo expusimos, que el reposo de Canaán, entrar a la tierra prometida, no era el todo de la promesa. La posesión de un territorio y las bendiciones terrenales prometidas señalaban una realidad superior a bienes temporales que aún muchos que en cierta medida pudieron disfrutar en la generación después de los que sí entraron a la tierra prometida, pues muchos de ellos no disfrutaron de la realidad superior de entrar en el reposo de Dios, porque ellos también fueron duros de cerviz, infieles y faltos de fe. Dicho esto, terminemos con el último de los aspectos que nos presenta este texto acerca del reposo de Dios. Pero hay algo más allá. Pero si es que ya nos ha hablado de un reposo que significa salvación. Si nosotros entendemos que vamos en este peregrinaje y entendemos que somos agobiados por nuestros enemigos y las dificultades inherentes a nuestra fe en medio de este mundo caído, pero ya tenemos el reposo en Cristo, mis amados hermanos. Pero hay un reposo más del que nos habla este texto, y es el reposo eterno. Ese reposo es pleno, glorioso y total. Y es el reposo que nos aguarda a quien hemos entrado ya, por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, en el reposo de Dios, Cristo, que es nuestra salvación. Versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, aquí a primera lectura, esta expresión de conclusión se suma al llamado, cuando lo leemos así rápidamente, lo vemos como que se suma al llamado a los que estaban dudando, a quienes estaban siendo tentados de dar marcha atrás de su profesión de fe en Cristo, estos judíos que habían profesado fe en el Señor Jesucristo y a los cuales se dirige la carta a los hebreos. Se suma el llamado a que no desmayen ante las adversidades, a que no desmayen ante la persecución, ante las aflicciones inherentes a nuestra fe cristiana, sino a que perseveren, a que retengan firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que abrazamos al principio cuando profesamos creer. Esto es lo que nos dice el texto de Hebreos 3:6, la parte B hasta el 3:14. Básicamente esto es lo que está diciendo. Pero, aunque sin dudas esta expresión se suma al llamado a los que dudan a perseverar en la fe, aquí lo que se nos está presentando a los creyentes es otra dimensión más del reposo de Dios que aún nos espera, el estado de gloria, la eternidad en el reino eterno del Hijo. El versículo 9 por eso dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Miren que en el versículo 3 de este capítulo, el autor de Hebreos, como un creyente ferviente, ha hecho una declaración de su seguridad en Cristo. Él ha dicho así directamente: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y eso es verdad. Entonces, ¿por qué dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios? Porque aunque es verdad que el creyente ya ha entrado del reposo en Cristo, aún nuestros enemigos nos asedian. La torpeza de nuestra debilidad nos es tropiezo y pecamos. El mundo y sus afanes nos distraen tanto, haciéndonos frecuentemente bajar nuestra mirada a centrarnos solo en lo temporal. El enemigo de nuestras almas aún pone lazo a nuestros pies y nosotros frecuentemente caemos. Este reposo al que se refiere aquí, que queda un reposo para el pueblo de Dios, es ese reposo pleno y perfecto que nos aguarda. Cuando nuestras condiciones reales que experimentamos
aquí, en nuestro peregrinaje, no son lo que propiamente diría uno un pleno reposo. Sí lo es en Cristo. Pero a plenitud, escucha, sin nuestros enemigos, sin el asedio de ellos, sin el pecado, sin Satanás, sin la carne, sin todas las situaciones que nos traen tristeza y dolor, aunque tenemos paz en Cristo, solamente en un reposo que nos aguarda, y es el reposo que el creyente siempre debe tener puesta la vista, porque si se queda con el mensaje Tu mejor vida hoy de Joel Osteen, básicamente la aplicación del texto aquí sería el que da Pablo en 1 Corintios 15 cuando dice: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero eso es en lo que se ha convertido el cristianismo al día de hoy. Si tú has venido aquí con una necesidad, con un dolor, con una enfermedad, con un divorcio, con una quiebra o con cualquier aflicción, Dios en su providencia lo ha usado. Quiera Dios sea así. Es probable que no se resuelva. Pero si entras por la fe al reposo de Dios, podrás atravesar por el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno, porque Dios estará contigo. Los ojos en lo temporal. ¿Por qué crees que dudó esa generación del desierto? Bajó sus ojos de la promesa, dudó y cayó en incredulidad. Pero mis amados hermanos, nosotros estamos llevados de, a pesar de esta realidad de nuestro peregrinaje, tener presente ese reposo que nos aguarda. F.F. Bruce sobre esto comenta: evidentemente, de este reposo eterno, es una experiencia que no disfrutamos en nuestra vida mortal presente, aunque nos pertenece como herencia, y por fe podemos vivir su beneficio aquí y ahora. Y David Burr en el mismo sentido dice: pero en la vida venidera Él nos ofrece el reposo en plenitud, el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha prometido en cuanto gozo, herencia y plena satisfacción. El reposo pues en las Escrituras, aunque tiene una realidad presente, siempre apunta hacia el día final, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Mientras estemos en esta vida, el reposo que podemos experimentar siempre será parcial, aun cuando es real. Por eso Agustín, en su plena convicción de ser un hijo de Dios y en la seguridad de su salvación, aún así escribía o decía continuamente: mi corazón, Señor, no reposa hasta reposar en ti. El reposo entonces que nos aguarda es un reposo real, y es un reposo que lo que continúa el texto ahora a continuación diciendo: nos es seguro en virtud de la obra de Cristo. Versículo 10 para cerrar. Dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Leo desde el 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y aquí los comentaristas entran en el gran debate de cuál Él se nos está hablando aquí. ¿Quién es el que ha entrado en su reposo, que también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas? Y algunos dicen que aquí se está hablando de los creyentes
que han entrado en el reposo de Dios mediante la fe en Cristo, descansando del trabajo infructuoso de entrar por las obras de la ley. Y bueno, eso último es real. Se descansa cuando alguien sabe que es mediante la fe en otro y no por esfuerzos propios que jamás llenan los estándares de Dios, que se tiene un real descanso. Pero esto no es aplicable aquí para el creyente, porque mira lo que dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo hacer un paralelo del esfuerzo de un hombre por ser justificado por las obras de la ley y finalmente dejarlas a un lado y ahí sí entrar en su reposo con la obra de Dios y su reposo y su descanso? Es muy difícil. Así que, ¿de quién nos está hablando aquí Él? Nos inclinamos a decir que aquel que ha entrado en su reposo, que también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, es Cristo. Cristo, cumpliendo plenamente su obra de redención, ha entrado a la diestra de la majestad de Dios y está sentado en el trono esperando a que sean puestos todos los enemigos como estrado de sus pies. Él también ha reposado después de una obra consumada, así como Dios de las suyas, en referencia a su obra creativa. Mis hermanos, termino con esto. ¿A usted le suena frente a todo este tema la voz de aquel hombre hace 2000 años que es hombre, pero que es Dios? El Hijo eterno hecho hombre para nuestra redención, levantando su voz diciendo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Está vigente la promesa de su reposo.